Hola de nuevo, bienvenidos a esta lección del curso de AutoCAD. En esta ocasión vamos a hablar sobre las diferencias entre el espacio modelo y el espacio papel. Para ello vamos a abrir AutoCAD, vamos a abrir un archivo nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, si nos fijamos en la parte inferior izquierda, podéis ver varias pestañas. Tenemos la pestaña de modelo, que es donde dibujamos todo el proyecto. Es decir, aquí tendremos pues, la planta, las distintas vistas del proyecto, por ejemplo, alzados, secciones, distintos elementos, ¿no? Incluso material para la leyenda, bueno, detalles constructivos. Vamos a ir dibujando los distintos puntos, apartados que vaya a tener la documentación gráfica de nuestro proyecto. Si tiene varias plantas, porque es una vivienda de varias plantas, pues dibujaremos las distintas plantas, secciones, alzados, etcétera, ¿no? La distinta información. Aquí vamos a tener todo el conjunto del dibujo, incluso podemos tener imágenes de referencia para poder ayudarnos durante el diseño, podemos tener algunos detalles o bloques que vamos a ir usando o copiando y pegando dentro del proyecto y nos interesa tenerlos aquí para que su inserción dentro de nuestro diseño sea mucho más cómoda. Por otra parte vamos a tener la presentación, que son estas pestañas de aquí, y cada una de ellas simboliza un pliego o una página o impresión única de nuestra documentación gráfica. Podemos crear el número de presentaciones que queramos, simplemente pulsando en más, ¿veis? Puedo crear distintas presentaciones o láminas del proyecto. Evidentemente cada una de ellas, esto lo explicaré un poquito más adelante, cada una de ellas va a mostrar una parte determinada del proyecto. ¿De acuerdo? Esta quizás muestre solo una planta, la siguiente pues quizás muestre la planta segunda, que podría ser esta. Bueno, tendremos las distintas plantas del proyecto en cada una de las páginas o incluso detalles constructivos que tengamos del mismo. Estoy aquí para que lo visualicéis un poco a nivel esquemático, ¿no? Lo que quiero representar. En las páginas de presentación suele ir estas ventanas gráficas con accesos directos al modelo, que es el espacio modelo donde estoy dibujando todo, y además habitualmente suele aparecer la cartela, ¿vale? La cartela es una especie de matrícula del plano donde vamos a tener el nombre del plano, el nombre también de quien hace el proyecto, el proyectista, el número de plano, la fecha, la firma, bueno, el logotipo, etcétera. Bastante información, ¿no? También la escala. Lo veremos en una lección destinada únicamente a cartela, a su diseño y a su inserción. Es un elemento que suele aparecer aquí anexo dentro de esas láminas del proyecto. Entonces, por un lado tenemos presentaciones, que son las distintas páginas que vamos a imprimir, y por otro lado el espacio modelo. Son dos apartados que se encuentran totalmente sincronizados entre sí, es decir, si yo hiciese una modificación aquí, o sea, si yo estoy dibujando mi proyecto en este espacio modelo, aquí voy a dibujar otro elemento para que se entienda bien, por ejemplo este, y en esta página vamos a dibujar aquí un par de líneas, ¿vale? Simplemente para que se entienda. Cuando hago cualquier modificación en el espacio modelo, fijaros que se sincroniza automáticamente con las distintas presentaciones del proyecto. Esto es bastante cómodo, ¿veis? Se va actualizando el dibujo de forma que siempre esté todo perfectamente sincronizado para generar esa documentación gráfica. Vamos a ver usuarios que lo hacen todo en el espacio modelo, pero ese no sería el sistema más recomendado, ya que el proyecto no estaría correctamente organizado. Lo ideal siempre es tener ese sistema de pestañas en el cual vamos a tener la información mucho más organizada. Lo comento porque quizás veáis algunos usuarios que tienen todas las láminas del proyecto en el mismo espacio modelo. Entonces insertan aquí toda la documentación y luego, bueno, es un poquito lioso a la hora de sacar pues distintos zoom o vistas o planos con distinta escala. Va a ser todo un trabajo bastante más tedioso. AutoCAD no está diseñado para trabajar con ese sistema en el cual tenemos en el espacio modelo todos los planos del proyecto, porque lo que produce es duplicar mucha información. Si hay una modificación de un elemento del proyecto, imaginemos que aquí tenemos un plano del proyecto a una escala y aquí a otra, y vamos a tener que estar modificando ambas plantas. Es un proceso un poco extraño, ¿no? El trabajar con ese sistema. Es mucho más práctico con el sistema de presentación tener un acceso directo al modelo, de forma que yo tengo aquí las plantas de forma unitaria. Yo tendría aquí la planta baja con todas sus cotas, textos, incluso instalaciones, y en cada una de las presentaciones mostraré una información u otra de forma bastante más cómoda, ¿no? Porque me va a permitir pues, que cada presentación me muestre una información, como por ejemplo podría ser el plano solo de arquitectura, el plano de cotas, etcétera. Fijaros, aquí os muestro un proyecto en el que he estado trabajando, en el cual
podéis ver que en mi espacio modelo tengo todos los dibujos que yo voy a usar para la documentación gráfica, ¿vale? Desde el emplazamiento, el plano del estado previo, que se ve aquí, luego tengo los planos de las propuestas, que serían estos planos que aparecen por aquí, con distinta información del proyecto. Luego tengo, bueno, pues detalles de estructura, planos que voy a usar para las secciones, para mostrar esa leyenda de por dónde pasa la sección, las propias secciones, son distintos elementos que voy a necesitar en mi proyecto, algún detalle, bueno, la cubierta, etcétera. Posteriormente lo que he hecho es que en distintas pestañas, ¿veis?, muestro una ventana gráfica, que realmente esto es un acceso aparte del proyecto, a ese espacio modelo donde yo puedo seleccionar cualquier tipo de archivo, por ejemplo este de aquí, y mostrar únicamente esa planta en concreto. Esto es muy cómodo porque si realizo una modificación de parte del dibujo se va a actualizar toda la documentación gráfica. Entonces a nivel de maquetación resulta bastante más cómodo. Aparte, yo en el espacio de presentación, en la lámina que voy a imprimir, voy a tener mi cartela con información relevante sobre el tipo de plano en el que estoy trabajando, lo que comentaba anteriormente, ¿no? El arquitecto, pues la fecha, logotipo, etcétera. También puedo incluir tablas de superficies, también muy interesante dentro de esta documentación en el propio espacio de papel, ya que esto es una información que está asociada a este plano en concreto. Por lo tanto, este tipo de cuadros de leyendas o de superficies tenemos dos opciones, o incluirla directamente en el espacio papel, en el de presentación, o dentro del propio modelo general también podría poner esa tabla, ¿no?, una especie de tabla con información y vincular posteriormente a la documentación gráfica. Pero fijaros como cada lámina, ¿vale?, me va a dar una información determinada, pues la planta en la que estoy, si es un plano de acotación, podría ser también un plano solo de arquitectura con el mobiliario, un plano de instalaciones de climatización, de fontanería, electricidad, los distintos oficios, ¿no?, que cada uno tenga su documentación independiente, de forma que no se solape toda la documentación técnica, que sería algo caótico. Vistas pues de las pendientes de cubierta en otro plano, se pueden hacer esquemas, ¿vale? Esto es bastante cómodo el trabajar con este sistema. Aquí plano de cubierta, planos estructurales, etcétera, ¿no? Pues secciones del proyecto, con la leyenda de dónde va esa sección aquí, y nuestra cartela siempre perfectamente identificando la documentación que estoy mostrando en cada una de las láminas, así como una escala gráfica. Por lo tanto, el sistema de trabajo en AutoCAD yo siempre voy a recomendar que sea este, ¿no?, que tengáis todos los dibujos y elementos gráficos que vais a necesitar en vuestro espacio modelo. Además, esto os ayuda a ir cogiendo referencias de uno con respecto a otro y posteriormente las distintas páginas del proyecto. Mi impresión es que, bueno, muchos usuarios por desconocimiento en algunas ocasiones están habituados a dibujar todo en espacio modelo y por lo tanto no usan la funcionalidad de las presentaciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, vosotros como estáis en el curso, durante la formación yo voy a emplear el sistema de trabajo unificado con todos los elementos en ese espacio modelo y posteriormente la creación de la documentación gráfica y técnica en cada una de las láminas del proyecto, ¿no? Va a ser el sistema más sencillo. De esta forma, en el espacio modelo es donde vamos a configurar lo que sería todo el proyecto. Aquí tengo otro ejemplo, es donde vamos a dibujar todos los elementos arquitectónicos, como pueden ser muros, carpinterías y puertas, es decir, todas esas ventanas y puertas del proyecto, el mobiliario, las cotas, todo lo que define nuestra arquitectura como tal. Cuando nos vayamos a la presentación, vamos a poder establecer una ventana gráfica, que es esta ventana que tengo seleccionada, que nos da acceso. Para acceder a la información del modelo es simplemente hacer doble clic dentro de la ventana gráfica. Fijaros que si hago zoom o introduzco zoom, puedo tener acceso a todo lo que está dibujado en ese espacio modelo. Incluso puedo modificar elementos. Yo podría eliminar algún elemento desde aquí o incluso desplazar. Es un acceso directo y es bastante cómodo, ¿vale?, el poder trabajar con el proyecto accediendo a ese espacio modelo directamente desde la presentación. Para salir de esta ventana gráfica hacemos doble clic fuera. En una lección en detalle os explicaré cómo establecer una escala determinada para este plano, para que no sea algo aleatorio como estoy haciendo yo ahora aquí, que estoy introduciendo un zoom directamente con el scroll sin tener un control de la escala con exactitud a la que se encontraría este plano, ¿vale? Eso lo veremos en una lección en la que tratamos ese aspecto. Y luego, por otra parte,
tendríamos la información del proyecto, ¿no? Aquí podemos establecer los distintos elementos, como por ejemplo pues la escala a la que está el plano, el formato de esta lámina al que se va a imprimir, ya que si yo indico que es una escala 1:50 esta representación gráfica de este apartamento, el plano debe ser impreso en este caso a un formato tipo A3, ¿vale? Ya que si se imprime en un formato más pequeño, como podría ser un DIN A4, el tamaño de una hoja o folio convencional, la escala pues en este caso sería el doble, ¿no? Sería 1:100. Entonces es importante que siempre que pongáis la escala de forma numérica establezcáis también el tamaño de impresión, que en este caso sería un formato A3. Esto igualmente tengo una clase destinada solo a este tema de escala para que no haya confusión. El nombre del plano, la fecha de creación, ¿no? En este caso pues bueno, es el plano del estado reformado y de la propuesta de la cocina, ¿no? El proyecto en el que estamos trabajando, dónde se ubica, etcétera. Esta sería la cartela. Para modificar lo que sería la página como tal, también lo veremos en una lección donde vamos a ajustar las propiedades dentro del configurador, aquí, administrador de páginas, en esta opción de aquí, vamos a poder modificar cada una de las láminas, en este caso solo tengo una, que es la cocina, pero si tuviese varias, yo puedo modificar sus parámetros de impresión. Le damos a aceptar, a modificar, y nos aparecerá esta ventana de impresión, la cual presenta múltiples opciones, entre ellas el tamaño de papel, que es bastante importante, en lo que os decía, que podéis elegir el formato que os interese, formato ISO A3 o ISO A4, suelen ser los más convencionales, y distintos parámetros de ajuste de esta lámina de impresión, así como las plumillas. Tanto para la configuración de página como para las plumillas igualmente tenemos una clase específica en la que vamos a tratar esos aspectos, ya que son bueno, bastante amplios y requieren un poquito más de tiempo. Aquí en esta lección únicamente os quería contar cuáles son las principales diferencias entre ese espacio modelo y espacio de papel, ¿no? Que es este que tenemos aquí y donde podemos ir creando distintas láminas donde muestren determinadas partes del proyecto, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, podría mostrar, pues no sé, un plano de carpintería, que también lo tengo en este espacio modelo, ¿veis? Lo tenemos aquí toda esta información de las distintas propuestas del proyecto, bueno, materiales, etcétera, ¿no? Tengo toda la documentación que estoy empleando en este diseño en concreto y podría ir haciendo accesos directos en cada presentación, igualmente pondría su cartela, etcétera. Lo iremos viendo con distintos ejemplos durante la formación. Entonces es muy importante tener siempre en mente que todo lo vamos a dibujar en este espacio de aquí, espacio modelo, y posteriormente haremos la documentación gráfica según nos vaya interesando, ¿no? Y mostrando los elementos que sean necesarios. Aquí, por ejemplo, tengo detalles de electricidad que son importantes para el proyecto, leyendas de calefacción, de electricidad, etcétera. Pues bueno, yo podría directamente, por ejemplo, en presentación, introducir otra ventana gráfica, iríamos a presentación, a esta pestaña, e introduciríamos una ventana gráfica rectangular, ¿no? Podría introducir aquí otra ventana, que es otro acceso directo al proyecto. Entonces, simplemente localizo, por ejemplo, pues una leyenda que ya tengo dibujada previamente aquí, ¿no? Podría ser esta leyenda de aquí. Damos clic fuera y ampliamos un poco la ventana gráfica. Fijaros que esto realmente, pues eso, es un acceso directo a esa información que tengo en el proyecto. Luego veremos que según las plumillas que usemos, pues bueno, podremos elegir un color u otro, un grosor, un trazado para cada una de las líneas del proyecto. Al igual que estos rectángulos que aparecen aquí, los vamos a introducir en una capa no imprimible para que no aparezcan cuando genere la documentación gráfica del proyecto. Podríamos, por ejemplo, si estoy en la ventana de cocina, introducir una segunda ventana gráfica, aquí, y en esta ventana gráfica poner un pequeño detalle de esa propia cocina. Vamos a hacer un poquito de zoom, por ejemplo, ¿veis? Poner a una escala mayor, quizás algún detalle en concreto que tenga más detallado del proyecto, ¿vale? Para poner una información complementaria, podría ser este detalle de aquí. Al final es el mismo plano, pero con un nivel de zoom o de escala mayor. Yo os digo, esto simplifica muchísimo el trabajo. Si yo hiciese el proceso de crear las distintas láminas en el propio espacio de modelo, aquí no, tendría que estar seleccionando este objeto, haciendo una copia, escalando, y al final no es el procedimiento correcto el hacer la documentación gráfica de esa forma, ¿no? Así ampliando y demás, recortando aquí es bastante tedioso. Lo ideal es siempre apoyarnos en el sistema que plantea AutoCAD de presentación mediante las distintas pestañas de impresión de documentación gráfica.
Hay una cosa también muy importante y es cuando estamos trabajando en presentación, lo ideal es que si queremos poner aquí, por ejemplo, que esto hace mención al proyecto general y aquí es un detalle de la cocina, ese texto como tal lo vamos a insertar directamente en la vista de presentación, ¿de acuerdo? No lo introduzcáis dentro de modelo, ya que cada una de las ventanas tiene una escala diferente y el texto no va a ser uniforme dentro de la lámina. Lo ideal es poner aquí, pues, por ejemplo, que esta es la planta de distribución, por ejemplo, de la vivienda. Bueno, aquí estaría el texto, habría que hacerlo un poquito más grande. Vamos a escalar este texto con la herramienta de escalar. Vamos a hacer un poquito más grande para que sea legible, ¿vale? Esa sería la planta de distribución, incluso lo puedo desplazar un poquito hacia acá, más cerca de la planta de distribución. Y esto es un detalle, pues bueno, hago una copia de este texto aquí, pero estoy introduciendo estos valores dentro de la ventana o de la pestaña de presentación, igual que ponía la cartela, ¿vale? Son elementos que introduzco aquí. Aquí pongo, por ejemplo, detalle horno, ¿vale? Porque es un detalle de esa parte del proyecto, y pongo el texto directamente aquí. Me refiero a que no pongáis el texto dentro de este apartado, ya que luego cada ventana gráfica tiene una escala diferente y esos textos van a aparecer con diferentes dimensiones y no va a quedar nada bien. Por lo tanto, todo lo que sea información accesoria, que es una información referente a la maquetación del plano, yo la introduciría directamente en la pestaña, en la presentación como tal, y todo lo que hace mención a dibujo en sí, a lo que es en la arquitectura y elementos arquitectónicos o de instalaciones, lo hacemos en el espacio modelo. Pues estas serían las principales ventajas de trabajar con este sistema y también, bueno, hemos visto las diferencias entre el trabajo en modelo o trabajo en las distintas páginas de presentación. Hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso.